Bueno, pues de nuevo buenas tardes al grupo de hermanos que nos congregamos los viernes aquí en La Coruña para compartir juntos pues estas clases que tratan con los últimos tiempos, con lo que se llama doctrina de la escatología, y también un saludo a las personas que se conectan a través de nuestra plataforma, deseando que también lo que puedan escuchar sea de bendición para sus vidas. Me gustaría empezar orando y después continuaremos con el estudio que nos está ocupando. Jesús, si algo pedimos de ti en esta tarde, danos la actitud. Señor, queremos tener una condición adecuada para recibir, escuchar, estudiar, comprender, predicar tu palabra. Jesús, erradica por completo la curiosidad mental, intelectual, para llevarnos a una necesidad interior, espiritual, que lo que trata de comprender es aquello que tiene un carácter tan glorioso, tan alto, tan extremadamente santo, que nos trasciende, que nos supera, que deja nuestro corazón asombrado. Oh Señor, evita en todo momento que pensemos que podemos tener el control. Solo tú puedes tener el control y solo tú puedes guiarnos. Por lo tanto, en el nombre precioso de Jesucristo, te rogamos y te pedimos, Señor, ayúdanos en esta tarde. Amén. Bueno, vamos a regresar al capítulo 20 de Apocalipsis, donde estuvimos en el último tiempo estudiando juntos. Y para refrescar nuestra memoria, hemos iniciado, en cierta manera, un estudio de las diferentes líneas interpretativas relativas a la propia escatología o a lo que el milenio es en la escatología. Para ello hablamos un poquitín de las tres principales, que es el postmileniarismo o milenialismo, hemos dicho que valen las dos expresiones, el amileniarismo y el premileniarismo, y sabemos que hay una cuarta que no hemos estado ocupados en ella porque posiblemente creo que tanto el postmileniarismo como el premileniarismo son las posturas hoy más populares. Entonces ese premileniarismo histórico lo hemos pasado por encima, pero nos estamos ocupando principalmente del premileniarismo. Bueno, ¿qué era lo que habíamos en una forma sencilla juntos aprendido para poder distinguir o para poder identificar? Pues sencillamente el amileniarismo lo dice claramente, no hay milenio. Ese prefijo a nos dice que no hay ese tal milenio literal y que todo se interpreta simbólicamente. ¿Por qué? Porque principalmente el libro de Apocalipsis se debe de interpretar así. El postmileniarismo nos enseña que Cristo concluye el milenio, o sea, la parusía, la segunda venida de Cristo, concluye el milenio. Por lo tanto, desde una perspectiva postmileniarista estamos en la época de la Iglesia. En la época de la Iglesia está este milenio y el mundo va a mejorar y va a prepararse para la llegada de Cristo. Después, paralelamente, tenemos diferentes estudios en cuanto a lo que es relacionado con la tribulación, pero no hemos querido mezclar. Llegaremos ahí. Sabemos que todos se relacionan en estos puntos, tanto en el tema de la segunda venida de Cristo y el milenio, y por supuesto también en cuanto a si la Iglesia pasa o no pasa por el tiempo de la tribulación, y qué es el tiempo de la tribulación y qué tiene que ver el tiempo de la tribulación con Israel y con la Iglesia, o ya solamente con la Iglesia. Entonces hay muchas cosas que estudiaremos, estamos estudiando, y que nos van evidentemente a ayudar a comprender en una manera más sencilla, dentro de nuestras posibilidades, asuntos de tanta envergadura. Por otro lado, el premileniarismo pues nos enseña que Cristo
o sea, la segunda venida de Cristo, inaugura el milenio. Y es donde hemos estado en el último tiempo juntos, ¿no? Hemos leído, de nuevo recordamos, el capítulo 20, porque es, digamos, el capítulo base, ¿no?, para aquellos que creen en la literalidad del milenio. Hemos dejado claro que la conclusión en cuanto a la postura final va a tener mucho que ver con la interpretación. Por lo tanto, si usamos el método gramático, el método normal, el método literal, histórico, evidentemente vamos a concluir que el milenio es literal y que en la Escritura se nos presenta en una manera y totalmente literal. Si lo hacemos en una interpretación más de carácter alegórico, pues entonces daremos fuerza a interpretaciones que en muchos casos, como digo, quedan más en el control, la exégesis queda en el control de la persona y eso nunca es bueno. Por lo tanto, en mi opinión, siempre debemos de ir hacia una literalidad, siempre y cuando lo que estamos interpretando no altera, no contradice el conjunto de las Escrituras. Entonces sabemos que hay muchas partes de la Biblia que son simbólicas, sabemos que hay muchas partes de la Biblia que tienen una interpretación alegórica, pero son las menores. ¿Sí? Entonces, siempre que estamos interpretando símbolos o siempre que estamos interpretando partes en el sentido alegórico, lenguaje figurado, etcétera, 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 siempre tiene que ser en una forma muy rigurosa y muy respetuosa con la literalidad de la Escritura, porque la Biblia no tiene dos mensajes, ni tres, ni cuatro. La Biblia solo tiene un mensaje, y es Dios y su Hijo Jesucristo. Y después todo lo que podemos ver partiendo de este, digamos, principio fundamental. Entonces, siguiendo el camino del método que estamos aconsejando, pues concluimos que el milenio, en cierta manera, es literal y por lo tanto vamos hacia una postura premilenial dispensacional, que es la que estamos desarrollando. O sea, sabemos que esta postura adquirió su mayor popularidad en el siglo XVIII, ¿sí? 1819, perdón, y que fue Darby, ¿sí? El padre del dispensacionalismo, afectado evidentemente por más creyentes, quienes llegaron a ciertas conclusiones que hasta el día de hoy, pues otros teólogos como Scofield, etcétera, 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 fueron abrazando esta postura. A día de hoy, como hemos mencionado, hay personas de gran reputación que tienen en su escatología una postura premilenial dispensacional. Hablamos de MacArthur, hablamos de Ryrie, hablamos de, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, fundamentándonos en este pasaje principal de los 1000 años que se nos presentan en este capítulo 20 de Apocalipsis, vimos un asunto principal, y fue el de la resurrección. Sí, a modo de breve y rápido, recordamos que era un asunto importante. Un capítulo, unos versículos que se inician cuando llegamos al versículo 4, con esas dos compañías de santos que tienen que ver con la iglesia resucitada y trasladada y con los santos resucitados evidentemente durante la tribulación. Eso lo vimos en el versículo 4. Y hemos podido ver que a estos se les dio la facultad, se les concedió la solicitud de ejercer una autoridad con Cristo. Y evidentemente esa autoridad, después de poder estudiar más pasajes paralelos y relacionados con esto que aquí se nos está enseñando, concluimos que tiene que ver con el siglo venidero, que realmente no tiene que ver con el presente siglo o el tiempo actual. Y entonces hablamos de ese milenio y por supuesto el milenio nos tiene tanto alcance como los propios cielos nuevos y la tierra nueva, aunque sabemos que el milenio se va a desarrollar en la presente tierra, pero en una tierra cambiada. Pero evidentemente no es la tierra definitiva. Habrá una tierra nueva que será el siguiente asunto que el mundo experimentará en el propósito redentor de Dios. Bueno, hemos visto que aquí el verbo vivir es
un verbo que se usa para la resurrección corporal. Entonces, cuando hablamos de la resurrección corporal, no podemos interpretar que los primeros resucitaron espiritualmente y los segundos resucitaron corporalmente. Entonces, aquí, si ya aceptamos esto, perdemos el control de la exégesis. Y entonces ya queda descontrolado el párrafo, queda descontrolado el contexto. Entonces entendemos que si lo primero es resurrección corporal, lo segundo también es resurrección corporal. Y por lo tanto pudimos ver, por medio de muchos versículos, que este verbo constantemente nos habla de esto, ¿sí? Y por otro lado, hemos podido ver que las dos resurrecciones espaciadas en el tiempo tampoco son una barbaridad. Y hemos podido ver que esto sucedió según el propio relato de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, cuando estuvimos juntos viendo cómo había un espacio entre Cristo, las primicias, y los que son de Cristo en su venida. También pudimos ver que muchas veces el asunto de la resurrección tiene que ver con un grupo selecto, o sea, un grupo claramente identificado. Entonces, no tenemos problema para poder aceptar doctrinalmente que esto realmente puede ser así. Entonces creo que eso nos quedó claro y que Dios y el Espíritu Santo nos tiene que convencer de que aquí hay una primera resurrección, un espacio de 1000 años y otra resurrección muy diferente en experiencias. Los primeros que resucitan son evidentemente para ya no ver muerte, y los segundos que resucitan son para experimentar la segunda muerte y ir al lago de fuego, o sea, al destino final de los impíos, juntamente con Satanás, con la bestia y con el falso profeta. Y ese suceso es lo que nos relata a continuación el verso 11, que tiene que ver con el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, vemos que no es tan difícil. Vemos que realmente hay una sencillez explicativa que si con humildad y con una buena disposición la leemos, podemos concluir, podemos aceptar y podemos gozarnos ante esta expectativa maravillosa de que si hoy tú y yo formamos parte de la Iglesia, estamos dentro de esta bendita resurrección. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Esto tiene que calentar los motores de nuestra alma. Esto realmente tiene que llenar nuestra vida de expectativas y tiene que realmente ayudarnos a relacionar que estamos viviendo por y para estas cosas. Que no hay nada que estorba estos principios. Que esta vida para mí es un lugar de paso. Que sencillamente voy parando en diferentes estaciones en el propósito providencial de Dios para con mi vida, pero cada día que pasa me queda menos para mi destino final. Pero eso está también contigo y eso está con cualquier persona que no conoce a Dios, que se dirige hacia su final. Por lo tanto, el final en esta vida es determinante para lo que va a ser en la gloria. Entonces, si nosotros creemos que hay tiempo para ser espirituales y que hoy lo importante es dedicarnos a lo humano, a lo carnal, a disfrutar, bueno, pues es cuestión de tiempo la cosecha. Nada más. O sea, yo aquí no voy a condenar a nadie, pero en realidad lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Dios no puede ser burlado. Lo que tú estás buscando es lo que vas a encontrar. Entonces, si tus expectativas son altas, tus experiencias con Dios también serán muy altas. Y aquí es lo que decíamos, aquí dependemos de la buena voluntad de cada uno de nosotros, lo que representa y lo que significa esto que estamos hablando. Amén. Una vez ya pues establecido en una manera yo creo que clara el asunto que nos ocupó de la resurrección, ahora hablaremos un poquitín de la naturaleza del milenio. La naturaleza del milenio. Aquí tenemos muchísimo, muchísimo. Evidentemente, otra vez dependemos de la posición interpretativa. ¿Sí? Si tenemos una postura postmilenialista,
Evidentemente, el milenio va a ser una continuidad dentro de la mejora de este mundo. Si tenemos una postura premileniarista, evidentemente el milenio va a irrumpir en el fin de una gran catástrofe en este mundo, que será lo que precederá al regreso de Jesucristo. Entonces vamos a hablar un poquitín de esta naturaleza. Desde nuestra idea entendemos que habrá un gran cataclismo, un cataclismo repentino que facilitará, preparará y dispondrá, evidentemente, la llegada del Rey para llevar a cabo un reinado completo de principio a fin en el milenio. Por lo tanto, entendemos que el milenio no va a ser una extensión de tendencias que están funcionando en el mundo. Evidentemente, como digo, el milenio será el comienzo posterior a una ruptura precedente muy brusca que el mundo va a vivir, que va a afectar a la tierra, a las condiciones de la humanidad, y que va a afectar a todo lo que la humanidad es en general. Esta tierra va a ser tremendamente sacudida previos instantes al regreso de Jesús. Y en el momento en el que Cristo regrese, la tierra va a empezar a experimentar un renuevo milagroso. Y esto es lo que realmente nos va a llevar a poder entender que tenemos un tiempo de reinado de Cristo, tenemos un reino, tenemos un rey, tenemos súbditos, tenemos el mundo vivo, tenemos un templo que también estudiaremos, evidentemente ese templo que se dispondrá para ser el templo milenial con todas, como digo, con todas sus interpretaciones y asuntos muy delicados y muy profundos. Y también tenemos que entender qué va a hacer en el milenio la Iglesia, qué va a hacer en el milenio Israel nacional vivo, qué van a hacer los gentiles vivos, qué van a hacer los santos del Antiguo Testamento, qué van a hacer los santos que han sido resucitados. Hay muchas cosas que entender y que aprender en el milenio, pero cuando Cristo regrese, Él va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Técnicamente sabemos este detalle, pero espiritualmente es muy glorioso, porque ese monte se va a partir en dos y se va a allanar. Y evidentemente ese allanamiento después te va a llevar a una idea vista por el propio Ezequiel. Zacarías es el que profetizó lo que acabo de decir, pero Ezequiel profetizó el templo en el capítulo 40. Y es un templo de unas dimensiones muy superiores a todos los templos que ha habido en la historia de la Biblia. Todo esto lo abordaremos con la ayuda de Dios. Vamos a ir a Romanos 8. Entonces estamos viendo que va a haber una ruptura brusca de las condiciones existentes. O sea, el mundo va a pasar de una catástrofe, de un Armagedón, de una batalla final, a una paz mundial. Esto es difícil de comprender. Esto no es fácil de asimilar. O sea, el mundo va a pasar de una batalla como nunca se ha visto, de algo espiritualmente devastador, donde ejércitos terrenales, donde huestes espirituales de maldad van a pelear contra Cristo y los ejércitos santos que vienen con Él, donde la sangre va a subir a alturas nunca vistas, inéditas, nunca experimentadas en la tierra, para dar paso a una absoluta paz mundial. Recuerda que el mundo va a ser engañado con paz. Y se va a decir paz. Esto lo enseña Pablo a los tesalonicenses. Pero no va a haber paz.
Pero aquí sí va a haber paz. Y veremos las razones de esta paz y el propósito de este milenio. Y tenemos que estudiarlo viendo la Escritura. Romanos 8. En el verso 19 tenemos un contexto donde Pablo acaba de explicar la vida que es por el Espíritu, la gran declaración que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios a nuestro espíritu, las consecuentes gracias y bendiciones de ser hijo de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, para Pablo esa experiencia estaba dentro de la posibilidad cristiana para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, aquí ya Pablo está hablando de la glorificación. Por lo tanto, Pablo ya nos lleva al momento final donde la iglesia es glorificada, ¿sí? Entonces, en este momento está diciendo juntamente con aquel que ya ha sido glorificado. ¿Quién ha sido glorificado para este momento? Jesucristo. Jesucristo es el único hombre glorificado. Ninguno en la raza humana ha sido glorificado, solo Cristo. Por lo tanto, Cristo ya está en esta condición. La iglesia tiene que ser glorificada para unirse con Cristo, y esto es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Él viene diciendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De nuevo está hablando de la glorificación. Pero ahora mira el verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, porque la creación no tiene voluntad propia. Nosotros, los seres humanos, tenemos una voluntad responsable delante de Dios, pero la creación sufrió las consecuencias del pecado y por lo tanto la creación fue sujeta a esta condición por el propio Dios, que maldijo la tierra después del pecado de Adán. Esto es una situación que Dios declaró, no es la consecuencia de nadie, es la declaración de Dios en la propia relación del pecado de Adán con el conjunto de la tierra actual. Esto es tremendamente importante. Entonces vemos que esta creación fue sujeta a vanidad y sufre las consecuencias del pecado. Ahora mismo nosotros vemos a nuestro alrededor, estamos viendo el mundo bajo esta pandemia, la tierra, el hombre, todo está sufriendo por bacterias, por virus. Vemos claramente el tema ambiental, vemos claramente cómo los polos se están deshelando, estamos viendo el calentamiento global, estamos viendo la tierra gimiendo, la naturaleza gimiendo por causa del pecado. Por lo tanto, la esperanza de una tierra diferente a la que tenemos está dentro de las perspectivas de Dios para el creyente. No esperamos esta tierra. Esta tierra está sujeta a vanidad. Y la propia creación sabe que está sujeta a vanidad. Y su clamor sencillamente es el anhelo a guardar la manifestación gloriosa. O sea, la manifestación de los hijos de Dios es la manifestación también de Jesucristo. Entonces Cristo será manifestado a este mundo y la iglesia también será manifestada a este mundo. Entonces podemos ver la condición actual de la creación. Pero vemos que esta creación va a ser, ¿qué? Libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto no lo vemos en este momento. La tierra no está viviendo esta experiencia. La tierra está clamando, sabiendo que en el momento en el que los hijos de Dios sean manifestados, habrá cambios en la tierra actual. Y esos cambios tienen que ver con una libertad, tiene que ver con una expectativa, tiene que ver con una
manifestación, o sea, la liberación de la esclavitud de corrupción a una libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, evidentemente, esta tierra está sufriendo las consecuencias del pecado. La acción pecaminosa la vemos por doquier. Y el hombre seguirá destruyendo esta tierra. El pecado seguirá destruyendo esta tierra. La manifestación del pecado destruyendo esta tierra evidencia que la creación gime y que realmente comprende que ha sido sujeta a vanidad, no por voluntad propia, sino por causa de aquel que la sujetó, con un propósito de ser liberada de esta condición a una libertad gloriosa relacionada con la manifestación de los hijos de Dios. Yo vivo por esto. Yo no puedo tener aquí mi futuro. Yo no puedo pensar que aquí tengo todo lo que espero en la vida. Yo tengo que vivir aquí en la manera más correcta, adecuada. Tengo que vivir disfrutando de las cosas buenas que Dios pone en mi camino, pero no puedo hacer de ninguna mi meta. Porque si la creación inanimada y sin voluntad espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿cómo debe de ser la espera bienaventurada de aquellos que somos realmente los hijos de Dios? Vivimos para este momento. Pensamos en este momento, soñamos con este momento, anhelamos este momento. Bueno, pues si es así, todas estas cosas evidentemente llenarán nuestro corazón. No solamente la tierra, verso 23, sino nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Cristo es la primicia de la resurrección y nosotros somos las primicias del Espíritu. Esta es la conversión. Esto tiene que ver con el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y la redención de nuestro cuerpo no puede ser, evidentemente, compatible con la presente tierra pecaminosa, corrupta y sujeta a vanidad. Amén. Isaías 11. Vamos a estar en dos textos de Isaías. Este es uno. Precioso capítulo. Dice así el versículo 1, porque no podemos, nuestro contexto se encuentra entre los versículos 6 y 7, pero no podemos entrar directamente a esto porque carecería de sentido sin introducirnos desde un comienzo, ¿no? Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Aquí este hebraísmo, esta manera de hablar, en cierta manera, en lenguaje figurado, nos está hablando de un árbol caído. Está diciendo que saldrá una vara de un árbol que está caído. Creo que fue Pedro quien realmente habló acerca de la restauración del tabernáculo caído de David, que evidentemente es una profecía veterotestamentaria traída a una verdad y una esperanza del Nuevo Testamento. Cuando Cristo fue humanizado, el rey de Israel era un rey edomita. Por lo tanto, la línea descendente en el propósito del reinado de Dios no era buena.
El tabernáculo estaba totalmente caído a los ojos de este mundo. Pero a los ojos de Dios no. Dios evidentemente sabía perfectamente, porque había hablado perfectamente, había hablado proféticamente a través de los profetas en el Antiguo Testamento, que resurgiría y sería levantado el tabernáculo caído de David. Y aquí es lo que se nos está enseñando. Se nos está hablando del padre de David. Es curioso, se nos está diciendo un tronco de la vara de Isaí. Pero al tiempo en el que el tabernáculo de David estaba más caído que nunca, estaba naciendo el Hijo de Dios. Aquel que levantaría el tabernáculo caído de David. Estas cosas son tremendamente maravillosas. Podemos ver que cómo Dios ve las cosas y cómo nosotros las contemplamos. Podemos realmente rogar al Señor que llene nuestro corazón de expectativas para poder comprender y para poder introducirnos y realmente para poder aunarnos con estas verdades que realmente nos llevan a principios mucho más gloriosos de lo que a veces podemos observar en este mundo. Saldrá. Y dice, un vástago, dice, retoñará de sus raíces. O sea, de lo que no se ve, las raíces es la parte del árbol que no se ve. O sea, en la superficie no hay absolutamente nada. Porque el árbol está caído. Pero sin embargo, las raíces saldrán a la superficie. Y esas raíces saldrán a la superficie y serán presentadas a este mundo en la humanización de Jesucristo. Pero podemos ver que este vástago que retoña de sus raíces, reposa sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando del Espíritu Santo. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. En 2 versículos hemos ido desde el nacimiento hasta la segunda venida. Estamos hablando del vástago, estamos hablando del carácter de Jesucristo hombre, de cómo se mostrará aquí en la tierra ungido por el Espíritu Santo. Y de repente somos llevados a que no solamente esa equidad perfecta, ese equilibrio perfecto de carácter, le relaciona con ese juicio, un juicio que se llevará a cabo en su segunda venida. Y él está diciendo claramente que con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto forma un paralelismo perfecto con el capítulo 19 de Apocalipsis. Y tú lo verás ahí con total y absoluta claridad, verso 15. Y verás el paralelo en el Nuevo Testamento con este contexto de Isaías. Te está diciendo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Está hablando del momento de su segunda venida y nos está diciendo exactamente lo mismo. Ahora observa que el versículo 16 te dice lo mismo que el versículo 5. Habla de su vestidura y dice que sus vestidos será la justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Podemos hablar mucho más de la vestidura, pero no es hoy. Creo que estamos hablando lo suficiente. Y ahora dice, versículo 6, morará el lobo con el cordero.
y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta metáfora nos está hablando de que toda la tierra conocerá al Señor. Esto no es hoy. Hoy hay gente que conoce al Señor, pero habla del tiempo donde toda la tierra, sin excepción, conocerá al Señor. Todos los seres humanos de esta tierra conocerán al Señor. Esto será una bendición milenial. Por lo tanto, será lo que vendrá después de la actuación vigorosa, bélica, de esa actuación todopoderosa del Hijo de Dios que juzga este mundo y lo lleva al reino donde Él lo regirá con vara de hierro, y donde Cristo por primera vez será el Rey de toda la humanidad en una manera clara. Él es el Rey, evidentemente, pero hoy no todo está bajo su reinado, ni todos son sus súbditos. Todos son creación, todos están bajo la grandeza omnipotente del Hijo de Dios, pero no todos son sus súbditos en la manera en la que la gente lo será en el milenio. Esto es muy lindo. O sea, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Evidentemente aquí el Santo Monte nos está hablando del lugar donde se va a levantar el templo y donde Jesucristo se sentará para reinar, cumpliendo los pactos proféticos que hablaremos a su debido momento, ¿sí? Pero sabemos que este Santo Monte tiene que ver con Jerusalén. Y hay cosas muy, muy interesantes. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, de nuevo Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Evidentemente nos está hablando de ese tiempo también. Habrá una búsqueda de las naciones y habrá una gloria de Dios compartida con toda la humanidad. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Pensemos por un momento que es muy importante interpretar la profecía. Isaías está viendo el tiempo milenial, pero Isaías no nos da claridades en cuanto a lo que es el tiempo de la tribulación, el tiempo de la segunda venida, el tiempo del milenio y el tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva. Isaías nos presenta en una manera perfecta la revelación que él está recibiendo, pero necesitamos el Nuevo Testamento para comprender Isaías. Entonces, cuando podemos ver en el Nuevo Testamento la claridad y podemos diferenciar, porque Isaías no hizo una clara diferencia entre el milenio y los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que en los tiempos de la tribulación, Israel va a iniciar pactos con los movimientos políticos de este mundo.
Que realmente Dios va a preparar y va a traer a los judíos que están esparcidos, ¿para qué? Para ese momento. Sabemos que en 1948 ya sucedió una profecía importante que Isaías evidentemente no sé si vio, pero que fue algo fundamental en cuanto al reconocimiento de la nación de Israel. Pero todavía este momento no ha llegado. Y habrá un momento donde todo Israel será traído para una conversión. Y esa conversión les introducirá al milenio. Entonces se empezará, como digo, durante la tribulación, se estará edificando un templo, preparando todo lo que tiene que ver con este reino mesiánico, y evidentemente a mitad de ese tiempo el anticristo se posicionará rompiendo el pacto y llevando a cabo esa abominación desoladora. Entonces todo lo que estamos viendo en el mundo, todo lo que está sucediendo, debe de animarnos a esperar estos momentos. Palestina, Jerusalén, es un lugar señalado por Dios. Y eso tenemos que aceptarlo. Y ahí están pasando cosas. Y nosotros tenemos que estar despiertos para estos momentos. Entonces lo que podemos ver en el versículo que tenemos aquí delante nuestra es: morará el lobo con el cordero. ¿Sabes qué significa esto? Que el lobo le va a dar la bienvenida al cordero. ¿Has visto esto alguna vez? No creo. Bueno, prueba, a ver qué sucede. Todas estas cosas, vemos que el propio leopardo con el cabrito se va a acostar junto. O sea, ¿qué va a ser erradicado en el milenio? La voluntad carnívora de los animales. Los animales no serán carnívoros, no se comerán los unos a los otros y estarán juntos. ¿Y qué harán juntos? Dice: se acostará el becerro y el león y la propia bestia doméstica, andarán juntos. Y dice, ahora nos habla, y es muy importante, un niño les pastoreará. Hoy es imposible ver esto. La vaca y la osa, ¿qué? Pacerán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey, ¿qué? Bueno, el oso es omnívoro, pero que yo sepa, el león no. ¿No? Entonces, ¿qué dice que va a hacer el león? Esto está muy lejos del tiempo donde vivimos. Y yo creo a Dios. Y esto no es una metáfora, esto es algo literal. Y así va a ser, como el Señor nos lo está enseñando. El verso 8 todavía es más concluyente. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la Aspid. O sea, piensa por un momento que hoy tú a un niño, a un bebé, lo dejas solo y lo único que va a buscar cualquier asunto a 10 metros es peligro. O sea, es incapaz de sobrevivir y subsistir. Un niño es potencialmente un riesgo en cualquier situación que viva si no está bajo el control paterno. Aquí no. El niño no va a correr riesgos. Va a estar ante la cueva de un animal terriblemente venenoso como la Aspid, con la seguridad de que no le picará. Va a estar a salvo, y no solamente va a estar a salvo, sino que va a tener como una cierta autoridad, porque dice que extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Bueno, esto es muy bonito, es muy bonito. Tercer texto, Isaías 65. Y creo que bueno, en el versículo 17 del capítulo 65 de Isaías, aquí tenemos un paralelismo con Apocalipsis 21:1.
O sea, Isaías está viendo los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero vuelvo a repetir, Isaías tiene todo un poquito mezclado en el desarrollo de su profecía. Pero una vez que nosotros con tranquilidad podemos leer todo lo que nos ofrece Juan en Apocalipsis, hay muchas cosas que las podemos comprender muchísimo mejor. Yo creo que la Biblia tiene una revelación de carácter progresivo. Entonces dice así, nuestro versículo va a ser el versículo 25. Vamos a venir desde el 17. Dice así, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Bueno, aquí sabemos claramente que estamos hablando de los cielos nuevos y de la tierra nueva, no nos queda lugar a duda. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Bueno, esto ya también nos está hablando del pueblo judío. Isaías está profetizando al pueblo judío. Claro, nosotros absorbemos y en cierta manera nos apropiamos de estas bendiciones y en verdad y en cierta manera la Iglesia va a experimentar estas bendiciones. Pero aquí claramente se nos está hablando de que hay un lugar donde Dios va a traer alegría y gozo y va a ser a Jerusalén. Bien, ¿cuándo va a suceder eso? En la segunda venida de Jesucristo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, aquí hay una idea muy importante. Muchas veces podemos desvincular que realmente no va a haber una actuación como el pecado hoy tiene en la salud y en la longevidad de la vida. Por lo tanto, aquí va a haber una bendición de vida. Va a haber una bendición de años experimentados por las personas que vivan aquí. Ahora, la gran pregunta, ¿se morirá? ¿No se morirá? Bueno, esto es algo que tenemos que dejar a Dios. No tenemos un dato claro para decir si hay muerte durante el milenio. Podría perfectamente haberla, no sería ningún disparate, o realmente no hay muerte en el sentido de aquellos que son transformados y convertidos durante el milenio, lo cual tampoco sería un disparate, pero son asuntos que hay que dejárselos al Señor y no pasar las rayas del atrevimiento. Dice, verso 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. No habrá ese tipo de injusticia, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Por lo tanto, el milenio lo tenemos a partir del versículo 20. Dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Dice, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león de nuevo comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Por lo tanto, concordando con el capítulo 11 que acabamos de leer, ya podemos hacernos una idea de cómo realmente va a ser la tierra en ese tiempo. ¿Cómo va a ser la tierra en ese tiempo? Pues va a ser una tierra estable, va a ser una tierra de paz, va a ser una tierra donde habrá un equilibrio que no ha habido hasta que Cristo regrese. Habrá un equilibrio tan diferente al que hoy hay por el efecto del pecado. Y tú puedes ver qué sabiduría la de Pablo cuando está diciendo que la tierra está
clamando, que la tierra realmente está aguardando, que la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es incomparable lo que va a venir con lo que hoy existe. ¿Sí? Y por lo tanto, para poder concluir entonces definitivamente, habrá un profundo cambio con lo anterior. ¿Qué es lo anterior? La tribulación. ¿Sí? Entonces, aquí es donde tenemos que concluir. Vemos la postura premilenial como un argumento que realmente es bíblico. Bueno, pues queda a tu interpretación, a tu estudio, pero creo que lo que estamos leyendo no tiene que ver con barbaridades. En la próxima clase hablaremos del gobierno, de la vida de los santos y del Israel nacional en el milenio, pero ahora mismo no es tiempo de entrar a este tema porque el tiempo se ha marchado. Amén. Que Dios os bendiga.